Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a hablar sobre la historia de Five Nights with Freddy, y empecemos. La historia de Five Nights with Freddy, FNWF 1, un juego independiente del género point and click de terror, se desarrolla en Praga en el año 2004 y se centra en un hombre común llamado Tomás Ramírez, quien recientemente ha comprado un nuevo apartamento y necesita urgentemente un trabajo para cubrir gastos. La trama: Tomás consigue un empleo como guardia de seguridad nocturno para el hombre más rico de Praga, conocido como el Rey Frogold II. Su tarea es vigilar el jardín real, que supuestamente es asaltado frecuentemente por vándalos. El lugar de trabajo es inusual, una cabaña sobre patas de gallina, desde donde Tomás debe monitorear el jardín a través de cámaras de vigilancia. Desde su primera noche de trabajo, Tomás se da cuenta de que los juguetes en el jardín real no son tan ordinarios como parecen. Estos juguetes, que originalmente pertenecieron al difunto Rey Frogold y que fueron un regalo poco apreciado para el joven príncipe Leonid II, cobran vida por la noche con intenciones hostiles. Tomás debe sobrevivir una semana de turnos nocturnos, comunicándose con el mayordomo principal, Lorenzi, y un colega, Daniel, a través de diálogos y mensajes de texto. Los antagonistas, juguetes. Los principales adversarios son los juguetes del jardín, que han sido equipados con mecanismos internos que les permiten moverse, implantados por un personaje llamado Dominic Sorkisto. Esto se revela en secuelas. Freddy, el juguete principal, que parece una rana verde, comienza a moverse desde la primera o segunda noche, siguiendo un camino específico a través del jardín para llegar a la cabaña del guardia y matarlo. Gnomos. Ubicados en el patio infantil K1, los gnomos duermen mientras suena una caja de música. Si la música se detiene, despertarán y correrán hacia Tomás. La tarea del jugador es dar cuerda a la caja de música para mantenerlos dormidos. Golden Freddy. A partir de la cuarta noche, Tomás puede tener alucinaciones visuales de un enorme Freddy amarillo con ojos negros vacíos. Para disipar esta visión y evitar desmayarse, lo que lleva a la muerte, debe usar su teléfono móvil. El objetivo del jugador. El objetivo del juego es simple: sobrevivir desde la medianoche hasta las 6 de la mañana durante 5 noches, y noches secretas adicionales, utilizando las herramientas disponibles, como las cámaras, una alarma, para ahuyentar a los vándalos / juguetes, y gestionando los recursos como los fósforos, para la luz de estrés. En resumen, la historia de Five Nights with Freddy 1 se centra en la lucha por la supervivencia de Tomás Ramírez en un trabajo aparentemente simple que esconde un peligro mortal con juguetes animados y poseídos en el jardín de un excéntrico rey. La historia de Five Nights with Freddy 2 se sitúa en 2007, tras los eventos del primer juego, donde el jugador, un guardia nocturno en el palacio de un rico, debe sobrevivir a los juguetes animados del jardín, como Croco y los gnomos, que han cobrado vida y atacan, revelando secretos oscuros del palacio y de Don Sisto, quien estuvo encerrado 30 años, mientras se desentraña la verdad sobre el espíritu de la hija del rey y el verdadero asesino, Urdin, en un misterio de venganza y apariciones espectrales, incluyendo a la madre del rey, Sofía. Contexto y personajes principales. El jugador trabaja como guardia nocturno en el jardín de un hombre rico, Don Sisto, un personaje clave que revela su encierro de 30 años. Urdin, el personaje responsable de matar al jugador en el pasado. Los juguetes: gnomos, Croco, el cocodrilo, y Freddy, la rana. El espíritu. La hija del rey, o la madre, aparece en forma fantasmal, atacando en la luz. Trama y mecánicas clave. El retorno de los juguetes. Los juguetes del jardín, incluyendo a Croco y los gnomos, llegan al palacio para atacar al guardia. Mecánicas de defensa. Debes usar una caja de música para ahuyentar a los gnomos y apagar la luz para que Freddy se vaya si está en tu habitación. Secretos y revelaciones. A través de cinemáticas, se revela que el juego se conecta con eventos de 1976 en el palacio de Frogold, donde la reina perdió una zapatilla, desatando la maldición. El misterio de Urdin. Se descubre que Urdin es el asesino, y la voz de Deputios Topesos, vinculando la historia con eventos pasados en el reino. El espíritu fantasma. La aparición de la hija del rey, o la madre, en la oscuridad añade un nivel de horror, atacando en la luz.
En resumen, Five Nights with Froggy 2 es una secuela que expande la lore de su predecesor, introduciendo nuevos personajes, mecánicas y una historia más profunda sobre venganza, secretos familiares y eventos traumáticos ocurridos décadas atrás en el Palacio Real, todo mientras luchas por sobrevivir a los juguetes animados. La historia de Five Nights with Froggy 3, Coffee, te pone en el rol del rey Frogold II, quien debe vigilar el castillo de su primo mientras este está ausente, enfrentándose a juguetes animados como Froggy y Croco que intentan atacarte, todo esto en un entorno de cuento de hadas donde los juguetes cobran vida por una maldición real, revelando secretos sobre la saga principal de Froggy al completar retos y minijuegos, culminando en un final donde el rey encuentra su lugar en el castillo de su primo. Contexto y ambientación: el Palacio Real. El juego se desarrolla en un palacio real, donde el protagonista es el rey Frogold II, encargado de vigilar el lugar. La maldición. Todo comienza con la pérdida de una zapatilla rosa de la reina, sumiéndola en depresión y haciendo que los juguetes del rey cobren vida, llenando de terror la historia. Jugabilidad y misterios. Supervivencia. Eres un guardia nocturno que debe sobrevivir a los ataques de animatrónicos como Froggy y Croco, usando cámaras y cerrando puertas para defenderte. Desafíos adicionales. Al superar las noches, se desbloquean retos que ponen a prueba tus habilidades, como jugar sin usar la tubería o sin café, y un modo Custom Night. Finales y secretos. Completar los retos te permite obtener estrellas, y un minijuego final revela que el rey visita a su primo, concluyendo la saga principal y sugiriendo un remake y la cancelación de la cuarta entrega. En resumen, Five Nights with Froggy 3 es una entrega de terror point and click que mezcla elementos de cuento de hadas con la mecánica de supervivencia de los juegos de animatrónicos, ofreciendo una narrativa sobre una maldición real que da vida a los juguetes, con misterios que se resuelven al final de los desafíos. La historia de Five Nights with Froggy 4 se centra en una tragedia real en el Palacio de Frogold en 1976, donde la pérdida de una zapatilla especial sumió a la reina en depresión, y el rey Frogoldi, en un arrebato, arrojó los juguetes de sus hijos por la ventana, desatando su furia y convirtiéndolos en las amenazantes criaturas animatrónicas que el jugador debe sobrevivir en una casa de muñecas, reviviendo el miedo y la pérdida, en una trama que explora el trauma infantil y la forma en que los cuentos de hadas pueden volverse pesadillas. Contexto y personajes. El rey Frogoldi, el protagonista, que trabaja como vigilante nocturno en su propio palacio, atormentado por los eventos pasados. Froggy y compañía. Los juguetes del rey, ahora poseídos y buscando venganza, incluyendo a Kitty y Croco. La reina, causa indirecta de la tragedia por su depresión tras perder su zapatilla. Trama central. El incidente original, 1976. La historia comienza con la reina perdiendo una zapatilla, lo que la lleva a la depresión. El rey, desesperado, destruye los juguetes, que cobran vida y se vuelven hostiles. La pesadilla del rey. Años después, el rey Frogoldi es atormentado por estos juguetes en lo que parece ser una casa de muñecas o un apartamento, reviviendo el trauma como guardia de seguridad nocturno. Supervivencia nocturna. El jugador debe sobrevivir a los ataques de Froggy y otros animatrónicos, apagando luces, usando cámaras y manejando la lámpara para evitar que los juguetes te encuentren en la oscuridad, mientras se escuchan los lamentos y se revive la historia. El objetivo: sobrevivir a las noches para reescribir o aceptar el trágico cuento de hadas de la familia real, resolviendo los misterios detrás de la locura de los animatrónicos y el dolor de los personajes. En resumen, Five Nights with Froggy 4 es una historia de terror psicológico que se sumerge en el miedo, la pérdida y las consecuencias de los actos, todo envuelto en una estética de cuento de hadas macabro, similar en concepto a Five Nights at Freddy's, pero con su propia narrativa y mecánicas. La historia de Froggy vs. Mother-in-Law es la premisa de un videojuego donde la rana de juguete Froggy debe escapar de la suegra de su dueño, Caroline Wojtekowna, quien intenta atacarlo con un cuchillo de cocina, en una divertida y caótica persecución que implica correr, saltar y esquivar por diferentes escenarios, como una batalla eterna entre estos dos personajes cómicos. Argumento principal. El protagonista, Froggy, una pequeña rana de juguete, representa la diversión y la inocencia. La antagonista, la suegra, llamada Carolina Wojtekowna, es el obstáculo principal, armada con un cuchillo de cocina y decidida a acabar con Froggy. La trama. El juego consiste en guiar a Froggy para que no sea atrapado por la suegra, quien lo persigue sin descanso. El humor reside en las situaciones absurdas y la acción frenética para evitar el ataque.
En resumen, es un juego de acción y evasión con un toque de comedia, centrado en la eterna enemistad entre una suegra y una rana de juguete, una premisa bastante peculiar y entretenida. Este fue el video de hoy, ya estando en las vacaciones y hasta la próxima.